Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Damos la más cordial bienvenida a este espacio que usaremos para transmitir la palabra del Señor a todos aquellos que tienen acceso a este medio y recibir una bendición espiritual que ayudará a nuestro fortalecimiento de nuestra fe. Y para esto voy a pedirles, hermanos, que nos acompañen a través de este medio, que abran sus Biblias para dar lectura a la palabra del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al versículo 14. Y si están ahí, por favor, les invito a que me acompañen en esta lectura que daremos de la palabra del Señor, que nos da aliento y esperanza en estos tiempos difíciles. La palabra del Señor dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y con esta lectura breve de la palabra del Señor, hermanos, damos la bienvenida a todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Maranata y a todos los amigos que ponen de su disposición, de su tiempo, para mirarnos esta transmisión, pero también para escuchar la palabra del Señor. Pedimos al Señor que bendiga este tiempo y que desde el comienzo hasta el fin su bendición sea sobre nosotros. Y pues vamos a orar para que el Señor tome el tiempo en este momento, y después de la oración dejaré el tiempo al pastor Elfego Ramírez. Invito ahí desde sus hogares a inclinar sus rostros. Si alguno quiere arrodillarse, tiene todo el derecho de hacerlo. Recuerde que estamos ante la presencia del Señor y es un tiempo especial para el Señor. Así es que yo le animo, hermano, que tome su tiempo de oración para que el Señor no solamente hable a sus corazones, sino que este mensaje que usted está viendo, inclusive que está compartiendo en sus redes sociales, haga un impacto en el corazón de todos los que van a escuchar la palabra del Señor. Así es que les invito a tomar un tiempo de oración. Oremos. Bendito Señor y Padre, te damos muchas gracias por el tiempo que nos has prestado, Señor, hasta este momento. Gracias por la abundante riqueza de gracia que ha sido manifestada en nuestras vidas, Señor. Y gracias porque sigues permitiendo, Padre, que tengamos esta comunión contigo, de tu palabra, Señor, aún en este tiempo de crisis, en este tiempo de restricciones, Señor. Tu palabra, Dios mío, sigue llegando hasta los corazones, los oídos de muchos oyentes, de muchos hermanos, Señor. Rogamos que tomes el control de este tiempo que estamos teniendo, Señor, en este lugar, y que la palabra, Dios mío, que será expuesta en unos momentos más, pues sea entendible, Dios mío, para todos los que estaremos dispuestos a oír, Señor, tu palabra. Rogamos, Dios, que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en cada uno de los hermanos, edificándolos en amor, Señor.
pero también que el Espíritu Santo siga redarguyendo los corazones de aquellos varones o mujeres, Señor, que necesitan el arrepentimiento para alcanzar salvación, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra, Señor, mientras tanto que tu gracia está aún vigente, Padre. Pedimos, Señor, que también tú bendigas al expositor de tu palabra en esta tarde, al pastor Elfego Ramírez, Señor. Tú le sigas usando para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Y Padre, pues agradecemos por el tiempo que tú le has prestado de vida, Señor, de servicio también en el ministerio y por los años que tú les permites cumplir, Señor. Gracias por él y rogamos que sigas obrando en su vida física y en su vida espiritual, Señor. Padre, pues solamente dejamos que este tiempo que tomamos, Señor, para meditación de tu palabra, sea eficaz, sea edificante, Señor, para los oyentes y que también siga teniendo ese impacto que rompa, Dios mío, nuestro corazón de piedra, Padre, para convertirlo en corazón de carne, sensible, Señor, a tu voz. Padre, te rogamos que en esta tarde tú tomes el control de todo lo que vamos a hacer, Señor, y que la alabanza y la gloria solamente sea para ti. Alabado sea, Señor, nos encomendamos en este momento en tus preciosas manos, orando agradecidos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. De esta manera dejo el tiempo al pastor Elfego Ramírez. Pues bien, una vez más, hermanos, muy buenas tardes. Estamos aquí listos para adorar a Dios con un canto de alabanza. En este canto exaltamos al Señor por darnos el privilegio, la bendición de disfrutar esa salvación tan única, esa salvación sin igual que Dios nos ha dado a todos los creyentes. Y si usted tiene su himnario a la mano, ¿por qué no? Cantamos juntos, ustedes de su hogar y este servidor desde este lugar, de esta oficina. Buscamos el número 158, el precioso canto que nos anima, nos impulsa, nos reconforta. Alcancé salvación. Si algún amigo que nos ve, nos escucha, no conoce este canto, escuche el mensaje, que el himnólogo está tratando de dar a través del canto, un canto que está respaldado por la doctrina y la enseñanza de la palabra de Dios. Alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté, oh cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, mi suerte cualquiera que sea, diré,
alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé salvación. Precioso canto que podemos cantar con toda confianza los hijos de Dios. Alcancé salvación. Es un tema que alienta el alma de los creyentes a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, porque cuando Jesucristo salva, salva para siempre. La salvación del cristiano no se pierde, porque no depende del cristiano, depende de Dios. El cristiano solamente pone su fe en el Señor Jesucristo y es Dios el que hace la obra de salvación en el pecador. Hace algunos años tuve la bendición de crear o de componer, de ponerle música a un escrito de la Biblia, y me llama mucho la atención esta palabra de Dios escrita, y tuve la oportunidad de colocarle música a esta gran verdad. Y me gustaría que cantemos para los miembros de la Iglesia Bíblica Bautista Maranata, que saben este canto de Hebreos capítulo 11, versículos 1, 2 y 3. Me gustaría que me acompañen a entonar este canto, porque esta tarde vamos a hablar precisamente de lo sustancial de la vida cristiana, que es a través de la fe. Es algo muy sustancioso, la fe que tenemos los creyentes la oportunidad de ejercer en Dios, la fe que hemos puesto en Jesús, la fe que nos mueve a seguir creciendo en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 1, 2 y 3. Los que lo saben, cántenlo conmigo, y si alguno no lo sabe, ponga atención a la música y luego cántelo si es posible en la segunda vuelta. Cantamos. Es la fe, la certeza de lo que
que se espera, la convicción de lo que no se ve, pues por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe fueron salvos, son los héroes de la fe. Por la fe entendemos que fue hecho el universo por la sola palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es la fe suficiente para todo aquel que cree. Una vez más, ahora los que lo están aprendiendo, inténtenlo. Regocijarse en este canto, en esta palabra que leemos y tenemos la oportunidad de cantar. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una vez más. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pues por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe fueron salvos, son los héroes de la fe. Por la fe entendemos que fue hecho el universo por la sola palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es la fe suficiente para todo aquel que cree. El Señor Jesucristo dijo que para el que cree todo es posible. Así que en esta tarde vamos a abordar un tema relacionado a la fe. Y este capítulo 11 es una historia de esa fe, esa sustancia que hay en todos los seres humanos que nos lleva, que nos mueve a creer o a no creer. O ejerces tu fe o simplemente no la ejerces. Pero la fe es esa sustancia espiritual que hay en todos los seres humanos que le puede llevar a creer en Dios. Si el hombre decide que no quiere creer, pues ya hemos dicho, no es problema de Dios, no es asunto de Dios, es asunto del corazón humano. Todos tenemos la capacidad para creer o para no creer. Y esa sustancia, esa cualidad, esa capacidad que hay en el hombre se llama fe. Y yo quiero que en esta tarde me acompañen en un viaje de la fe a través de toda la historia bíblica, para que nosotros entendamos cómo es la fe, cómo debe ser nuestra fe. Necesitamos entender la fe enseñada en la palabra de Dios para darnos cuenta si la fe que tenemos la estamos desarrollando, la estamos manejando exactamente como Dios lo enseña en su palabra. Pero antes de la fe, hoy que todo el mundo está atravesando una situación difícil, una situación pues de miedo por ese
ese coronavirus que ha matado a muchas personas y que sigue amenazando a los seres humanos. Yo quiero comenzar este mensaje hablando un poquito acerca de qué es el miedo. Amigos y hermanos, el miedo es una reacción normal, básica, dentro de nuestra naturaleza humana. Todos los seres humanos en algún momento sentimos esa reacción natural del cuerpo, de la mente, del alma. Entonces, esa reacción, siendo natural, miedo, alerta nuestro sistema nervioso. El nerviosismo, en cierta manera, tiene que ver con el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a algo que quizá no hemos experimentado. Miedo a algo quizá que no conocemos. Pero el miedo es natural. Es una reacción del alma, de la emoción. Pero déjame decirte, mi amigo y mi hermano, el miedo puede ser controlado a través de algunos ejercicios. Siendo esto una reacción natural, tú y yo podemos controlar esa reacción. ¿Cómo? Hay dos ejercicios que se recomiendan para controlar el miedo, esa sensación de temor. Un ejercicio tiene que ver con una respiración. Ese ejercicio puede ser bueno para controlar tu miedo o para controlar tu sistema nervioso afectado por el miedo. Pero hay otro método, hay otra manera de controlar el miedo. Y es a través de la decisión confrontativa. Hay un dicho que dice así: no hay peor miedo que el que uno no quiere enfrentar. Así que no hay miedo que no podamos confrontar. Pero para confrontarlo necesitamos tomar una decisión. Aunque sea con miedo, toma la decisión. Y si eres un cristiano, hazlo en el nombre de Dios. Y sabes una cosa, vencerás tu miedo. En la Biblia tenemos en repetidas ocasiones que Dios tiene que decir a su pueblo: no tengas miedo, no temas, porque Dios sabe que el miedo es humano. El miedo es una reacción natural que a veces no nos permite ir adelante, no nos permite enfrentar a aquello a lo que tememos. Pero Dios dice: no temas, yo estoy contigo. Así que, siendo una reacción natural el miedo dentro de nuestra naturaleza, podemos controlarlo. ¿Sabías que cuando no queremos controlar ese miedo, el miedo nos esclaviza, el miedo se apodera de nosotros, entonces el miedo se convierte en fobia? La fobia es una respuesta exagerada al temor. A través de la fobia se pierde el equilibrio del razonamiento. El hombre, movido por la fobia que no puede controlar, el miedo que pasó de un miedo natural a una fobia. Cuando el hombre cae víctima, presa
de esta condición humana, entonces se pierde el equilibrio racional, se pierde la razón, en otras palabras, y el hombre hace cosas irracionales, comete sin razones. Pero déjame decirte que cuando se pierde el equilibrio del razonamiento, también se pierde el equilibrio del sistema nervioso. El temor se apodera, no puedes dominarlo, se convierte en fobia, y esta reacción, fobia, va a dañar tu sistema nervioso, va a dañar tu organismo humano, físico, y hay muchas otras reacciones que se desencadenan por no controlar el miedo, por no enfrentar tus miedos, sobre todo en el nombre de Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en los últimos días en que el mundo ha entrado en esta locura del coronavirus, mucha gente, ¿sabías tú que mucha gente ha muerto de miedo? Quiero a continuación hablarles un poquito acerca de los efectos del miedo. El miedo, clínicamente, científicamente, psicológicamente, y déjame decirte, teológicamente, el miedo activa el sistema nervioso llamado simpático sensacional. O sea, el sistema nervioso percibe en su sistema simpático esa sensación, y el cuerpo llega a ser afectado por esa sensación que se llama miedo. Ahora, ¿cómo el cuerpo se siente cuando hay miedo? Déjame decirte rápidamente 3 síntomas. Cuando entra el miedo, en primer lugar, se dispara una sustancia llamada adrenalina automáticamente. Y cuando la adrenalina hace su efecto, el cuerpo siente una reacción, siente un cambio, tiene una sensación provocada en el sistema simpático. Número 1, el corazón tiende a bombear más sangre. Y al bombear sangre, es obvio, hay una sensación extraña en el cuerpo. En segundo lugar, el miedo hace que los músculos se tensen. Y cuando los músculos del cuerpo humano se tensan, los pulmones producen más oxígeno al cuerpo. O sea, el cuerpo entra en tensión, y esa tensión incomoda al cuerpo humano. Es una reacción del miedo. El tercer síntoma del miedo es que a veces se siente que el estómago se contrae. Y al contraerse el estómago, siente uno como que el estómago se cierra. Es una sensación extraña. Entonces, estos 3 síntomas describen en nosotros, nos ayudan a entender que el cuerpo, el alma, ha entrado en una situación que se describe miedo, que tenemos que confrontar. Y si no lo hacemos, ese miedo puede ir a ser una fobia, y entonces esa sensación que el cuerpo percibe de esa situación del sistema simpático nervioso puede provocar reacciones físicas. Cuando tú y yo decidimos contrarrestar el miedo, se activa dentro de nosotros un sistema llamado parasimpático en el sistema nervioso. Y cuando se activa el sistema nervioso, este se encarga de
volver a la normalidad el sistema simpático. Controla ese alarma del sistema simpático y todo aquello que lo provocó. Dios es maravilloso al crear este sistema dentro de cada ser humano. Por eso, mi amigo y mi hermano, yo te comparto este método de entender, de conocernos a nosotros mismos, para que no te limites, ni mucho menos te extralimites por causa del miedo. El miedo es natural, pero escucha la voz de Dios que dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Bendito y glorioso sea el Señor que dice, no te dejo solo, enfrenta tu miedo. Vamos, adelante, no te detengas. El miedo no controlado se llama fobia. Ahora, ¿cómo afecta la fobia al alma? ¿Cómo afecta la fobia a la persona? Escucha algunos síntomas de la fobia. En primer lugar, la fobia agobia, aflige. La fobia es un malestar que se causa, el cuerpo lo siente, lo percibe. En segundo lugar, ese malestar produce un estrés. Y ese estrés no te va a dar tranquilidad, al contrario, va a alterar tu sistema no solo nervioso, va a alterar el estrés, va a alterar tu sistema digestivo. Y los 5 sistemas que Dios creó en el cuerpo humano se verán afectados por el agobiamiento, por el malestar, por el estrés, por la ansiedad, por la debilidad que causa la fobia. Por eso no conviene que seamos víctimas de alguna fobia. Cuando sientas miedo, enfrenta tu miedo en el nombre de Dios. Ahora, se ha descubierto en los últimos años, dentro de la ciencia de la medicina, tanto patológica como la ciencia de la medicina natural o naturalismo, se ha descubierto que esas tensiones, ese estrés, ese agobio, ese malestar, esa ansiedad, esa debilidad que entra por causa del miedo, el temor, que se transforma en fobia, escucha bien, es capaz físicamente de bajar las defensas. Es capaz de crear un daño. Es capaz de estorbar a tu sistema inmunológico. Y al sufrir esta consecuencia de la fobia, del miedo, que tu sistema inmunológico baja, entonces quedas expuesto a cualquier tipo de virus que van a crear daños a tu salud, a tu cuerpo. Pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros que necesitamos cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, comparto esto, amigo y hermano, antes de poder entrar a la materia completa, a la materia perfecta del tema de la fe. La fe tiene mucho que ver con el alma. La fe tiene mucho que ver con el cuerpo físico. Tiene mucho que ver con nuestro espíritu. Hay 3 síntomas muy comunes del miedo, de la fobia. Y déjame decirte que a través de mis años de edad,
través de los años en el ministerio, a través del estudio de la palabra de Dios y de otras materias de biología, por ejemplo, he encontrado que hay 3 síntomas que producen el miedo. Sudoración fría es uno de los síntomas. Taquicardias, descontrol del ritmo cardíaco, taquicardias, arritmias, también pueden ser resultado de un temor o de lo que ya dijimos, ansiedad, debilidad, estrés, malestar, angustia o agobio. En tercer lugar, descontrol o alteración respiratoria. ¿Te das cuenta? Entonces, los creyentes en Cristo Jesús necesitamos saber cómo ayudar a nuestro organismo. Dios nos ha dado la facultad, el entendimiento, la sabiduría para entender cómo funciona este organismo y Dios nos hace responsables de cuidarlo. Pues bien, ahora la pregunta, ¿qué es la fe? Porque la fe, puedo decir que es algo parecido al miedo. La fe se puede sentir, así como el miedo se puede sentir. Si hemos entendido esta breve explicación que he dado acerca del miedo, yo espero que entiendas el tema que voy a tratar acerca de la fe. La fe no se puede palpar. La fe no la podemos describir con cierto color o con ciertas características visibles o físicas. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículos 1 en adelante. Vamos a ver el primer texto. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que tú esperas para tu futuro? Eso es movido por la fe. Si tú no tienes esperanza para el futuro, es porque no quieres o no has ejercido tu fe. Pero tú, mi amigo, mi hermano, tú y yo tenemos una capacidad tremenda que se llama fe en la Biblia. Y que esa fe tú puedes ponerla totalmente en Cristo, en Dios, en su palabra. Es confianza total, es confianza plena en Dios. Entonces, el texto dice, es pues la fe la certeza, la seguridad. Esta mañana hablábamos de el problema de la inseguridad de muchos. El Evangelio produce seguridad. El Evangelio inspira confianza. El Evangelio promueve consuelo. Todo lo que es en pro de la vida lo encuentras en el Evangelio. Fuera del Evangelio no hay vida, sino muerte. Entonces, ¿cómo usas tu fe? Yo espero que aprendas conmigo a través de la Biblia a usar correctamente la fe. Sobre todo en este tiempo que hay tanta desinformación en el mundo. Los medios masivos de comunicación no están diciendo toda la verdad acerca de lo que está pasando. Y no tampoco exijo que digan toda la verdad, porque el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. El ser humano es mentiroso por naturaleza. Solo Dios es veraz. Así que, ¿quieres tú tener seguridad? ¿Quieres tú tener tu fe firme? Créele a Dios. Piensa como Dios
nos revela su pensamiento. Cree en el plan que Dios ha establecido y nos ha revelado a través de su palabra. Eso funciona perfectamente. Me da mucha pena y me da mucha tristeza saber de cristianos que están sufriendo. Todavía no tienen los síntomas del coronavirus y ya están muriendo de miedo. ¿Qué pasa con ustedes, mis hermanos? Tenemos que enfrentar esa amenaza que hay en el mundo en el nombre de Dios, recordando que dice Dios que no estamos solos. Él está con cada uno de nosotros. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él está conmigo ahorita aquí. Él está contigo ahorita allí donde estás, si es que tienes fe. Así que enfrentamos esta calamidad que hay en el mundo entero con fe, con confianza en la palabra de Dios, en el Dios de la palabra. Y sabes una cosa, estarás seguro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Me llama mucho la atención esa frase, sabiendo que tiene que ver con la fe, la certeza de lo que se espera. La Biblia dice que al final de esta vida, cada ser humano se enfrentará con un final. Y no crean lo que algunos dicen, que muriendo se acaba todo. No, Señor. La Biblia dice que después de esta vida hay otra vida en la eternidad, en condenación eterna o en gloria eterna. ¿Qué te espera a ti, mi amigo, mi hermano? ¿Qué quieres para ti? Créele a Dios. Acepta a Cristo. Cultívate en la palabra de Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Alguien me dijo en una ocasión, ¿cómo hablas tú, pastor, acerca del cielo? ¿Qué? ¿Te consta que hay un cielo, que hay una gloria? Alguien me dijo en cierta ocasión, se atrevió a contradecirme, cuando yo le hablaba de la vida eterna, de la salvación, de la gloria que Dios ofrece para los pecadores. Aquel individuo me dijo, y pastor, ¿a ti te consta o qué? ¿Que hay un cielo, que hay una gloria? Y yo le dije, creo lo que la Biblia dice. Y conozco personalmente a alguien que vino del cielo, nació en este mundo a través de la Virgen María, y tú lo sabes. Sé de ese hombre, de esa persona llamada en la Biblia Jesucristo, mi Salvador personal. Entonces, Él vino del cielo, Él predicó, el reino de los cielos está aquí, ha llegado, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabes una cosa, la Biblia enseña que todos aquellos que creemos en Cristo, que nos entregamos a Cristo para vivir para la gloria de Dios, somos el reino de Dios que Cristo comenzó en esta tierra. Y como somos el reino de Dios, Él ha prometido que antes que venga la tribulación de 7 años bajo gobierno del anticristo, el reino de Dios, o sea, los creyentes en Cristo, la iglesia cristiana, saldrá de aquí porque es reino de Dios. Y yo le dije a ese amigo, conozco personalmente, creo personalmente en ese Jesucristo que nació de la Virgen María. Él vino del cielo, murió en la cruz por todos los pecadores, por ti y por mí. Al tercer día resucitó y Él volvió a los cielos. Pero antes de morir, Él dijo, así que no temáis, yo me voy, pero volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El individuo ya no encontró palabra para debatir. Porque, hermano, la palabra de Dios, no el Fego Ramírez, no el pastor, es la palabra de Dios que convence al pecador. Por lo tanto,
Es la fe, la certeza de lo que se espera. La pregunta importante es, ¿dónde irá usted después de la muerte? La Biblia dice para los creyentes que Dios ha reservado un lugar para nosotros junto a Él. Pero la Biblia dice para los incrédulos que hay una condenación que no se tarda, que les está esperando. Por eso, mi amigo, si usted escucha esta transmisión y todavía no tiene a Cristo, en el nombre de Dios y en el amor de Dios, le invito que se entregue a Cristo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿de qué trata el capítulo? Está tratando precisamente de un mundo mejor que este. Allá no entrará el coronavirus. Allá no habrá enfermedad. Allá no habrá temor de nada, porque estaremos en la misma presencia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 2. Dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esa bendita y preciosa fe les ayudó a alcanzar buen testimonio los antiguos. Y por esta fe que la palabra de Dios nos enseña, en Dios, en Cristo, en su palabra, por esta fe, tú, mi hermano, mi amigo, usted y yo podemos estar seguros de la vida eterna. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que, en medio de esta situación, yo les animo, mis amados hermanos, no tengas miedo ni inventes cosas que no son. Me da mucha pena al saber, al oír, que hay personas, cristianos, que tienen miedo de otros cristianos porque supuestamente tuvieron contacto o lo vieron por allí platicando con alguien que supuestamente está enfermo y el diablo comienza a trabajar en la mente. ¿Dónde está tu fe? Me da tristeza que la gente que no sabe esté viendo a los enfermos que ni todavía se comprueba que tengan coronavirus y ya los están viendo como a un leproso, así como aquellos fariseos miraban a los leprosos. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? Debiéramos estar orando por los que están enfermos. Hazles una llamada, si no puedes acercarte a ellos, hazles una llamada y diles que les amas en el amor de Dios. Ora por ellos, pero no los margines, no los etiquetes, no los censures. Mi estimado, mi hermano, ¿dónde está tu fe? Quiera Dios que a través de su palabra nos convenza y podamos ver la vida de diferente forma. Y aquellos que necesitan, ahora más que nada, necesitan de nosotros, debemos estar orando y llorando si es posible delante de Dios, intercediendo por ellos. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Gloria a Dios. Y ahí te va una información bíblica, una doctrina bíblica que tiene que ver con la fe. Mira lo que dice el versículo 3. Por la fe entendemos los creyentes. Si tú eres creyente, debes entenderlo. Yo lo entiendo. Yo lo creo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la sola palabra de Dios. Déjame decirte, alguna vez lo mencioné y hoy lo repito, la teología bíblica a veces choca con la ciencia humana. Pero la palabra de Dios tiene más peso porque es palabra de Dios que la palabra y el conocimiento humano, que la ciencia humana. Algunos científicos dicen
que la tierra existe por coincidencia, por accidente, Big Bang. Pues no, señores. Los creyentes en Dios, los creyentes en Cristo, dice la palabra de Dios, por la fe, esa fe que traspasa toda barrera, esa fe por la cual podemos obtener cosas increíbles para el hombre. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. De modo que lo que se ve ahora, la materia, de modo que lo que se ve ahora fue hecho de lo que no se veía. Porque Dios dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz, y hoy podemos gozar de la luz. Dios creó los cielos y la tierra con su sola palabra, y hoy podemos disfrutar la tierra mientras estamos aquí. Pero tenemos promesa de Dios para entrar a un nivel superior, que es lo celestial. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, del versículo 4 en adelante, mi hermano, si usted me está siguiendo en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, del capítulo 4 en adelante tenemos la historia de personajes antiguos acerca de su fe. Y Dios nos revela esta historia. Por eso le dije hace rato, acompáñeme en este viaje de la fe a través de la historia de la humanidad según la Biblia. Porque el primero que encontramos en esta preciosa lista que Dios nos ha dado se llama Abel. Abel, bonito nombre. Por la fe Abel ofreció, escuche lo que hizo por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y este es un reto para los hermanos. No sé cómo ofrendas tú, mi hermano. No sé cómo ofreces tú de tu vida, de lo que Dios ha puesto en tus manos. No sé cómo tú ofreces a Dios, haces ofrecimientos a Dios. No sé cómo. Espero que aprendamos juntos a ofrecer movidos por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y no es que tengamos que compararnos, simplemente encontramos esto aquí para que entendamos cómo estoy haciendo mis ofertorios a Dios, cómo ofrezco mi vida, cómo ofrezco mi mente, cómo ofrezco mis capacidades personales en ofrenda a Dios. Lo que Dios ha puesto en mis manos, de mi trabajo, de mi familia, de mi matrimonio, cómo estoy dando rendimiento, ofreciendo a Dios, que lo merece todo, pues todo lo recibido es de las manos de Dios. Entonces, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y ya entendemos quién fue Caín. Si usted no ha leído la Biblia, le animo que lea los primeros, el capítulo 4 de Génesis, y va a encontrar quién fue Caín. Me llama mucho la atención, para los que les gusta la teología y el estudio de personajes de la Biblia en el enfoque teológico, me llama mucho la atención porque en la lista que Dios nos revela acerca de la fe, porque tenemos en primer lugar a Abel. Y ese es otro tema muy interesante para otro día. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio. Escuchen, esto que estamos leyendo es testimonio de Dios. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún Abel, aún habla por ella. A nosotros esta tarde Dios nos está hablando por medio del testimonio de la fe de Abel.
Amén. En segundo lugar tenemos en esta lista a Enoc. Mire lo que dice. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, esto es en vida terrenal, andando, antes que fuese traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tú y yo, mi hermano, que somos cristianos, debemos andar en esta vida agradando a Dios, porque tenemos la promesa de un traslado de este mundo a un mundo superior. Amén. Enoc, por esa fe que le movía, que le impulsaba, que le llevaba a agradar a Dios, Enoc, por esa fe, fue traspuesto y no vio muerte. Fue hallado justo, fue hallado agradando a Dios en su vida diaria. Que el Señor nos halle así, hermanos. Así como está el mundo, así como está ahorita la situación, en cualquier momento ha de sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos, si estamos vivos cuando suene la trompeta, seremos transformados, llevados a la presencia del Señor. Iremos al encuentro con Jesucristo en el aire. Que el Señor nos halle agradándole. La fe nos puede llevar a ese punto. ¿Cómo es tu fe? Acuérdate, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ya vimos a Abel, ya vimos a Enoc. Vamos al versículo número 6, dice, pero sin fe, escúchame bien, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo es tu fe? Hay pastores que tengo miedo al coronavirus. ¿Tú crees que yo no tengo miedo? Pero tenemos que ser realistas. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Y yo felicito a los hermanos que piensan como Dios nos enseña en su palabra. Muchas personas han sido despedidos de sus trabajos sin tener coronavirus, solamente porque presentan los síntomas. Muchas personas no quieren ni hablar, ni dirigir la mirada a personas, solo porque presentan algunos síntomas. ¿Qué cosa? Nuestro mundo está entrando en esa tremenda confusión. Nuestro gobierno mexicano, a través de las autoridades sanitarias, han dado recomendaciones. Y yo te diré, hermano, sigue las recomendaciones para tu salud. Sigue las recomendaciones para tu bienestar, pero sobre todo, sigue las recomendaciones y las instrucciones de Dios. Aquí hay una instrucción, se llama fe. Jesús en una ocasión reprendió a sus discípulos diciéndoles, hombres de poca fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a acá, y se haría. La fe del cristiano puede llevarte a disfrutar, a obtener cosas imposibles sin la fe. Y mira lo que dice aquí, en esta sección del versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si no cree en Dios, ¿qué puede lograr? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es el autor de la fe. Allá en el capítulo número 12, en el versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios es el autor, Jesucristo es el autor y es el consumador de la fe. Él ha puesto fe, Dios ha puesto esa cualidad en todos los seres humanos, y es una tristeza que mucha gente, en lugar de poner su fe en Dios, en lugar de poner su fe en Jesucristo, en la Biblia, esté poniendo su fe en cualquier otro objeto extraño. En esta tarde yo hago un llamado a los amigos a enderezar su fe. Ponla en Dios, ponla en Jesucristo, ponla en la palabra de Dios. Y de allí en adelante, trata de vivir por fe. Esfuérzate a vivir, andar en la fe. Mientras que el mundo necesita de tu ayuda, necesita de mi ayuda, necesita de este mensaje que nosotros tenemos de Dios. Oremos por los que están pasando una situación de enfermedad, por aquellos que han caído en el problema del coronavirus en su cuerpo. Oremos por ellos. Y oremos por aquellos que ahorita están bajo sospecha. Oremos por ellos, amémosles, no los marginemos. Haz uso de tu fe, hagamos uso de la fe, creyendo, orando, confiando, esperando en Dios. El mundo nos necesita, hermanos de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero Dios ofrece un galardón para los que creen y los que hacen uso de esa fe potente. En el verso 7 tenemos a otro personaje. Por la fe Noé, cuando fue advertido, chequen estos datos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Ellos, la generación de Noé, nunca había visto llover, dice la Biblia. Porque en esos años, en esos tiempos, la tierra se humedecía de un vapor que subía mismo de la tierra. Pero cuando Dios le dijo a Noé, diles que vendrá un diluvio, mucha gente no quiso oír, no quiso entender, pero Noé sí entendió el mensaje de Dios. Noé invitó a la gente no creyó. Pero dice el texto, por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Si Satanás pensó que a través de la amenaza del coronavirus los templos se cerrarían y se dejaría de predicar el evangelio, mire usted, aunque los templos se cerraron, los hogares abrieron sus puertas. Y felicito a mis hermanos que están allí rodeados de sus familias, oyendo el mensaje de Dios, que toman tiempo para adorar a Dios temporalmente, mientras las cosas, las aguas se normalizan, y otra vez, qué placer, qué gusto será volvernos a reunir como Dios ha mandado. Mirad cuán bueno y cuán deliciosa es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero mientras llega ese día, tenemos que hacerlo a través de este medio. Pero te felicito, mi hermano, que tienes a toda tu familia allí reunida contigo, siendo advertidos por la palabra de Dios. Por la fe Noé
fue advertido por Dios y él creyó. Y preparó el arca, dice, en que su casa se salvase. Porque mientras él predicaba, la gente lo tiraba loco. Así como algunos a los predicadores nos llaman de locos. Pues mire, la locura de la predicación ha salvado a muchos. Gloria a Dios. Noé preparó el arca en que su casa se salvase y por la fe condenó al mundo. Y fue hecho Noé heredero de la justicia que viene por la fe. Con esa fe que tú y yo tenemos, hermano, también podemos ser herederos de la justicia. Cumple tu ministerio. Cumple tu misión. Te animo. Saca tu fe. Muéstrala en medio de un mundo que necesita el mensaje. No tomes la misma situación, no tomes las mismas actitudes que los que no conocen del evangelio de fe. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Te das cuenta que cada personaje que Dios nos muestra en este capítulo tiene una característica especial? Después tú puedes repasar en tu casa con tu familia y vas a encontrar que cada personaje se muestra, se revela aquí por Dios con alguna característica especial. En este caso, Abraham dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, él tuvo certeza de lo que esperaba y tuvo convicción de lo que no se veía. Obedezcamos, hermanos, a Dios. Demos ejemplo de obediencia a nuestros hijos. Lo necesitan. Hay hermanos nuevos en la fe que necesitan ver ejemplos de obediencia de los que tenemos más tiempo en el evangelio. Dios se agrada de la obediencia, así como se agradó de Abraham al salir de su lugar para ir a recibir el lugar que Dios le prometía como herencia, sin saber a dónde iba. Así muchos no saben a dónde van, pero tú y yo sabemos a dónde vamos. Por la fe. Versículo 9, vamos a tomar algunos versículos donde Dios quiere hablarnos un poco más de Abraham. Dice en el 9, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Esto es figura de la vida cristiana. Estamos viajando en esta vida con incertidumbre. Estamos viajando en esta vida, mi hermano, sabiendo que esto es pasajero, pero vamos a un mundo mejor. La tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. El lugar celestial, la nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Qué precioso cuadro tenemos aquí. Un padre llamado Abraham con su hijo Isaac, dando un ejemplo de verdadera obediencia a su hijo. Y luego tenemos a un Isaac dando ejemplo de obediencia a un hijo llamado Jacob, coheredero de la misma promesa. Aquí tenemos el ejemplo de un padre, un hijo y un nieto. Aquí tenemos el ejemplo de un nieto siguiendo el ejemplo de un padre y de un abuelo. Gloria a Dios.
ejemplo de fe. Versículo 10, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjense, Abraham tuvo esa convicción. Los que conocemos la historia de Abraham sabemos cómo entre luchas, entre dificultades, pero él logró ir adelante. ¿Sabes qué, hermano? Así también entre luchas y lo que se venga, las pruebas, tú y yo sigamos adelante, porque nosotros tenemos la mirada puesta en aquel objetivo que Abraham también miró. Dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La nueva Jerusalén, el cielo de Dios, donde no entrará nada que cause dolor, tristeza o aflicción, donde todo será perfecto. Abraham tuvo esa fe. Versículo número 9, la influencia de la fe de Abraham a su esposa Sara. ¿Quién no sabe que Sara era mayor de edad, así como Abraham? Y Dios quiso hacer algo grandioso con esta viejita, esta abuelita. Bueno, no abuelita porque no tenía descendencia, pero con esta ancianita llamada Sara. Dice versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Quién dice que no se puede cuando Dios así lo dispone? La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Nosotros los varones tenemos que ser de apoyo a nuestras esposas. Yo estoy seguro que muchas veces Abraham fue de apoyo para su señora. Para la viejita Sara. Ya estoy viejita, no voy a poder. Pero el que prometió dijo, cree en mí. Y Abraham muchas veces le ayudó. Dentro de su humanidad, dentro de sus debilidades, Abraham apoyó a su señora. Y en especial en este capítulo 11, versículo 11, tenemos de Sara, testimonio que Dios da acerca de Sara. Creyó a Dios y su fe le fue contada. Por otro lado, en el versículo 12 dice, por lo cual también uno de ese ya casi muerto, hablando de Abraham, uno de ese ya casi muerto, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, la nación que Dios ahora usa como reloj para marcar los tiempos y avisarnos que el tiempo se acerca. Déjame decirte como escatólogo que el mundo ahorita llama mucho la atención acerca de lo que está pasando. Coronavirus, naciones aquí, allá, Rusia, China, Estados Unidos. Pero déjame decirte, como cristianos, los escatólogos, los predicadores, miramos de reojo a China, miramos de reojo a Rusia, miramos de reojo a Estados Unidos, pero más miramos la nación de Israel. Es el reloj de Dios. A través de la Biblia, Dios nos habla a través de Israel. Aquí estamos viendo la descendencia de Abraham por la fe de Abraham. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos: Abel, Enoc, Noé,
Abraham, Sara. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Pero acaso se desanimaron? No. Sino mirándolo de lejos, ellos estaban convencidos. Gloria a Dios. Mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si estos se hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ellos mismos anhelaban una mejor patria. Esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Aleluya. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ellos tuvieron fe en su palabra, tuvieron fe en lo que Dios les decía, cómo les orientaba, cómo los corregía. Y Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. ¿Y sabes qué? Dios tampoco se avergüenza de ser llamado Dios nuestro, Padre nuestro. Alaba a Dios, honra a Dios, glorifica a Dios con tu fe. Glorifiquemos a Dios a través de nuestra fe. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, porque hablando de aquellos antiguos dice, les había preparado una ciudad. Es la misma ciudad que Dios nos ha preparado para nosotros. Mi amado hermano, mi amado amigo. Verso 17, por la fe Abraham cuando fue probado. No te asustes cuando viene la prueba. No sé qué tipo de prueba estés pasando ahorita. Pero yo quiero en este momento dirigir estas palabras con todo cariño a mis hermanos Odilia, Jesús, Lalo y Julio. Esta es una prueba dura que ustedes están pasando. Pero ¿sabes qué? Van a pasarla. En el nombre de Dios. Estamos orando por ustedes. No son los únicos. Algunas veces nosotros también hemos pasado otros tipos de prueba. Mira, los grandes hombres de Dios pasaron grandes pruebas. Y aquí Abraham dice, cuando fue probado, y vaya que la prueba fue terrible, dice que ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito hijo. No entendía muchas cosas, pero Dios le dijo, sacrifícame tu hijo, y él lo hizo, estuvo dispuesto. Hasta el punto en que ya estaba en el momento exacto, Dios le dijo, alto. Dios le dijo, disculpen el impacto, cambió ahí la imagen, ¿verdad? Pero Dios le dijo a Abraham, alto, detente. Y Dios dio una provisión. Versículo 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿No es Abraham un gran ejemplo para nosotros? Que Dios nos ayude. Mi hermano, rétese en su fe. Acepte los desafíos de Dios.
Versículo número 20. Por la fe, ahora vemos a Isaac y a Jacob. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe. O sea, todos ellos, los grandes hombres del pasado, estaban viendo cosas venideras a través de la fe. Hace años, leí un pensamiento que me gustó. Dice que la fe es ver el mejor futuro en el peor presente. Si tú miras aquí en lo corto, vas a ver las dificultades. Pero si tú levantas los ojos de tu fe hacia el futuro, verás un futuro grandioso, un mundo venidero mejor que este mundo temporal. Así que fe, me gustó esa definición humana, es ver el mejor futuro en el peor presente. Pues todos estos hombres del que la Biblia nos habla, de los cuales Dios da testimonio, veían ese gran futuro en el peor presente que estaban viviendo. Versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Sabes qué? Este texto me inspira mucho. El viejo Jacob dice, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, a los nietos, y adoró apoyado así. Aquí tengo un bordón. Es recuerdo de mi padre. Jacob, ya viejo, adoró así, apoyado en su bordón. Bendijo a sus nietos. Yo recuerdo a mi padre apoyado en su bordón, y tengo por allí algunos recuerdos, algunas fotografías. Él en su bordón, yo lo escuché muchas veces, juntos oramos antes que él muriera. Y él apoyado en su bordón, yo me sentía privilegiado cuando él oraba por mí. Y muchas veces lo oí, apoyado en su bordón, orando por la iglesia, por la familia, por los nietos. Ya no se acordaba de los nombres de los nietos, pero él oraba por los nietos. Qué inspiración, ¿verdad? Jacob, siendo viejo, ya casi para morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Qué tremendo ejemplo. Papá, ora por tus hijos. Si te escuchan, qué bendición. A ellos no se les va a olvidar que tú orabas por ellos. Si no te escuchan, no hay problema. Si tienes un hijo rebelde, un nieto rebelde, así como mi padre vio y supo de muchos nietos rebeldes, pero él oraba por ellos. Ora por ellos. No te canses. Jacob oró por sus dos nietos. Oró por su hijo José. Versículo número 22, ahora tenemos el ejemplo de José. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Le dijo a sus hermanos, prométanme que cuando yo muera, no van a dejar mis huesos aquí en Egipto. Los llevarán con ustedes a la tierra de mis padres. Es tremendo.
Versículo 23, ahora tenemos a Moisés, otro gran hombre de Dios. Cada uno de estos son grandiosos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Ahora, se menciona a Moisés, pero es necesario ver la fe de sus padres, Amram y Jocabed. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no tuvieron miedo al decreto del rey. Por la fe, los padres dijeron, no queremos que nuestro niño sea matado por el rey. El rey ha dicho que todos los niños varoncitos deben ser matados, pero no queremos que el rey mate a nuestro niño. Mejor vamos a confiar en Dios, vamos a hacer una arquilla. Metieron al niño en la arquilla y lo llevaron al arroyo y lo dejaron allí. Ustedes conocen la historia. Hasta eso les llevó a hacer la fe a los padres de Moisés. Tremenda historia. Ellos prefirieron confiar en Dios y no tuvieron miedo del rey. Dios guardará a nuestro hijo. Por eso, Moshe en hebreo es sacado de las aguas. Pues los padres vieron a su niño hermoso y lo pusieron en una arquilla, lo metieron y lo guardaron allá en la orilla del lago. Y conocemos la historia. ¿Quién llegó a ser Moisés? Pero gracias a la fe de los padres. Versículo número 24. Por la fe Moisés ahora, hecho ya grande, ya era todo un hombrecito. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Miren nada más, qué tremendo ejemplo. ¿Qué hubiera hecho un joven actual? En el caso de Moisés, en el lugar de Moisés, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubieras hecho tú o yo, hermano? ¿Qué hubiéramos hecho? Si nos hubiera tocado estar en esa situación de Moisés. Dice aquí, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tenía todas las garantías de los egipcios. Tenía privilegios. Pero a él no le importó privilegios, no le importó esos beneficios de la nacionalidad egipcia. Dice el versículo 25, y esto habla un tremendo mensaje para nosotros hoy día. Dice el 25, Moisés escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Él hizo a un lado las garantías nacionales, las garantías de la ciudadanía del egipcio. Él hizo a un lado todos esos privilegios. Escogió él voluntariamente, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso fue sabio de parte de Moisés. Y ahora nosotros necesitamos aprender de Moisés. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se da cuenta de preciosas características a través de la fe? Mi hermano, mi amigo, la fe puede hacer grandes cosas en tu vida si tú ajustas tu fe, diriges tu fe, pones tu fe en el Señor Jesucristo, en el Dios invisible, el Dios que es visible, pero que podemos conocer a través de las cosas creadas, porque nadie puede crear lo que Él hizo, lo que Él creó. Te creó a ti, me creó a mí. Imposible.
si no fuese por Dios. Por la fe, 28, Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, mira, qué portentos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Es increíble. Me encanta ver las evidencias científicas, arqueológicas que los últimos arqueólogos han descubierto de lo que encontraron allí en lo profundo del mar rojo. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos, solo rodearlos como Dios les había mandado por 7 días. Por la fe. En el 31 rápidamente vamos. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Una terrible mujer, ramera, peligrosa. Una terrible mujer creyó y Dios le salvó, le transformó. Por la fe, ella obedeció y está en la lista de los héroes de la fe. Gloria a Dios. No me digan que Dios no puede hacer cosas grandes todavía hoy día en la vida de personas que ellos mismos creen que es difícil cambiar o dejar la vida vieja. Dios puede hacerlo si creemos en Él, si tú crees en Él. Dice el apóstol en el 32, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, también a mí me faltaría. Dice el apóstol, tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pero aunque, dice el apóstol, me faltaría tiempo, yo te animo, estimado hermano, estimado amigo, sigue leyendo tu Biblia y vas a encontrar a todos estos en una amplia explicación, a grandes rasgos, la vida de ellos en el Antiguo Testamento. Te animo que lo hagas. La fe de ellos nos sorprende, nos anima, nos impulsa, y por la fe de ellos, a través de sus vidas, Dios nos exhorta con sus testimonios. Versículo 33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Dime que no tuvieron miedo. Sí, pero ellos enfrentaron su miedo en el nombre de Dios. Estoy seguro. Sintieron miedo, así como tú y yo. Pero aprendieron a enfrentar sus miedos en el nombre de Dios. Y mira lo que hicieron. Versículo 34, léanlo conmigo. Es sorprendente, es increíble. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe nos ayuda a lograr grandes cosas. ¿Crees que puedes también tú enfrentar cualquier situación en el nombre de Dios? Claro que sí, hazlo. Versículo 35, las mujeres, las esposas de ellos, recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Prefirieron morir atormentados a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada,
Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, aquí los tenemos en la lista, mediante la fe, no recibieron lo prometido, la ciudad celestial. Murieron en vida, murieron físicamente, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, lo que Dios les ha ofrecido a ellos, eso por lo que lucharon ellos, eso que ellos creyeron por su fe, es lo mismo que Dios ha ofrecido a todos los que hoy creemos. Y por último, por tanto nosotros, capítulo 12, ya estamos terminando. Por tanto, nosotros también, la iglesia, los cristianos de hoy, tú y yo, mi hermano, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, todos estos del capítulo 11 murieron. Sus cuerpos fueron sepultados. Algunos de ellos ya resucitaron. Pero la gran mayoría de ellos va a resucitar. Porque la Biblia nos enseña un orden de varias resurrecciones. Pero en este capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, todos nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que son todos estos, del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado nos estorba, causa malestar. El pecado nos impide crecimiento. El pecado nos estorba para hacer la obra de Dios. Estorba el pecado para confiar plenamente en Dios. Pero aquí hay un llamado para terminar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, mismo Jesús sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él ahora está al lado derecho del Padre Celestial. Y dice la Biblia que desde allá intercede por nosotros. Mi amigo, si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, usted puede ser salvo. Crea en Dios, crea en Cristo, acepte el mensaje de Dios, pídale a Dios entrar a su vida y Dios hará grandes cosas en su vida, en mi vida, en la vida de cada cristiano. ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis que vive el mundo? Enfrentémoslo con fe en Dios. Fe en la palabra de Dios. Sin fe
es imposible agradar a Dios. Oremos para que Dios, en medio de esta crisis, salve almas. Tan solo en estos días, Dios nos ha usado para que algunos sean salvos. En medio de la crisis, del temor, del miedo, en medio de tanta cosa que está pasando, ha habido personas que se han entregado a Cristo. Gloria a Dios por la fe. Mi amigo, haga uso correcto de su fe. Ponga su fe en Jesucristo. Mi hermano, seamos ejemplo de fe. Demos un buen testimonio acerca de nuestra fe. Permítame hacer una oración para concluir. Padre Santísimo, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos das de abrir tu santa palabra y poder ver en ella ejemplos formidables, ejemplos grandiosos, ejemplos dignos de imitar, sobre todo en relación a la fe. Señor, haz crecer nuestra fe con tu poder y ayúdanos para no tomar las actitudes que la gente toma ante los enfermos de coronavirus o ante los que son sospechosos. Perdónanos, Señor, perdona a tus hijos si en algún momento alguno ha tomado la actitud equivocada. Ayúdanos a crecer en la fe, a vivir en la fe. Ayúdanos a agradarte a través de nuestra fe. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga y a través de la Escritura, de la palabra de Dios, seamos fortalecidos y juntos enfrentemos esta crisis que el mundo ahora está viviendo. Que Dios nos use y seamos de mucha bendición. Vamos y pues ya somos despedidos. Ahora solamente quiero recordar a mis hermanos de la iglesia, miembros de la Iglesia Bíblica Bautista Maranata, vayan, busquen a los hermanos Enoc Mendoza, mi hermano Roberto Antonio, busquen al hermano Roberto Morelos, a mi hermano Fidel Olarte, pues no olvidemos que los lunes es día de oración para todos los que están en el ministerio de alabanza. Los martes es día de oración para todos los varones de la iglesia, de 2 en 2, con las medidas del protocolo sanitario. También los jueves, todas las mujeres de 2 en 2 están viniendo para orar. Sigámoslo haciendo mientras abrimos el templo. Entonces, que Dios nos siga usando y sigamos siendo bendición para los que nos rodean. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Shalom.